Hola, bienvenidos. Iniciamos con este video una nueva serie dedicada a la historia de la aritmética. En este primer video hablaremos de los sistemas de numeración. El sistema de numeración que usamos actualmente tiene tres características. Tiene base 10, es posicional y tiene un símbolo para el 0. Vamos a analizar qué significan estas características y de dónde provienen los sistemas de numeración históricamente en general. Los sistemas de numeración, por supuesto, tienen que ver con el problema de registrar cantidades por escrito. Los primeros registros que se conocen, los más antiguos, consistían en muescas que se hacían en huesos de animales y tienen varios miles de años de antigüedad. En ese sentido, el hueso más antiguo conocido es el llamado hueso de Lebombo, encontrado en el sur de África y que tiene más de 40.000 años de antigüedad. En este hueso hay muescas que se supone, se cree, servían para registrar y recordar la cantidad registrada, de la misma manera que hoy en día podemos registrar un número en un papelito para recordar lo que hemos contado. Se conjetura que el hecho de usar muescas o distintas marcas para recordar cantidades, con el tiempo fue evolucionando un sistema de escritura, que primero que registrar cantidades fue evolucionando, como digo, a la idea de registrar conceptos más complejos y que fue derivando a la larga con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los miles de años, en los distintos sistemas de escritura que se conocen. Otro hueso antiguo que también registra cantidades es el conocido como hueso de Dolní Bestonice, antes conocido como hueso de Checoslovaquia, de unos 35.000 años de antigüedad, donde hay también muescas. Pero es interesante que este hueso, a diferencia de anteriores, en este hueso, las muescas están agrupadas de 5 en 5. Es probable, casi seguro, que ese agrupamiento de 5 en 5 tiene como objetivo facilitar la cuenta, tal como hoy en día hacemos cuando registramos cantidades con marquitas. Tendemos justamente a agruparlas de 5 en 5 para facilitar la cuenta. Estamos en esta idea de agrupar las cantidades para contarlas más fácilmente. De esta idea, surge la noción de base de numeración. El agrupar de 5 en 5 evidentemente tiene que ver con los dedos de la mano. Nuestro primer instrumento para contar son los dedos de la mano y estamos por ese motivo muy acostumbrados a agrupar de 5 en 5 o de 10 en 10 si utilizamos las dos manos. Así que es por eso que muchos sistemas de numeración utilizados en la antigüedad o en la actualidad también usan la base 5 o la base 10. Insisto, esas son bases de origen antropomórficos y que tienen que ver con los dedos de la mano. Otros pueblos han utilizado la base 20 porque contaban con los dedos de la mano y también con los dedos de los pies. Otra base de origen antropomórfico o posible origen antropomórfico es la base 12, que también es utilizada, por ejemplo, en la actualidad en el comercio. Imagínense esto, tomen la mano derecha, por ejemplo, y empiecen a contar con el pulgar las falanges de los otros 4 dedos. Eso nos va agrupando de 12 en 12, porque hay 12 falanges en los dedos no pulgares de la mano. Ese agrupamiento de 12 en 12 pudo haber sido el origen de la base 12, justamente utilizada también por algunos pueblos. Aunque estos son quizás los sistemas de numeración las bases de numeración, mejor dicho, más utilizadas, existen otras bases de numeración. Incluso hay pueblos que han utilizado sistema binario para escribir, aunque las bases antropomórficas indicadas aquí son probablemente las más frecuentes. Cuando una civilización, cuando un estado alcanza cierto grado de complejidad, necesita un sistema de numeración sofisticado para registrar cantidades grandes, por ejemplo, cantidades que tengan que ver con la población humana o con las cosechas o con el reparto de impuestos, el cobro de impuestos, mejor dicho, etc. Entonces, distintos pueblos han utilizado y desarrollado distintos sistemas de numeración. Vamos a comentar ahora algunos de los más importantes que se han utilizado a lo largo de la historia, clasificándolas por el uso que han hecho de la posición. Comencemos por el sistema de numeración de Antiguo Egipto. Los egipcios tenían un símbolo, como vemos ahí a la derecha, un símbolo para el 1, un símbolo para el 10, un símbolo para el 100, un símbolo para el 1000 y así sucesivamente. O sea, agrupaban de 10 en 10. El sistema de numeración egipcio usaba entonces una base 10. El sistema era simplemente aditivo, es decir, para escribir, por ejemplo, 28, como vemos ahí, utilizaban 2 veces el símbolo del 10 y 8 veces el símbolo del 1. Y no era posicional, lo que importaba era la cantidad de símbolos y la suma de los valores, no la posición. Si escribiéramos los mismos símbolos en otro orden, seguiría representando el número 28. Tenemos aquí también, por ejemplo, la representación del número 4622, que efectivamente son 4 símbolos de 1000, bueno, etc. Y no importa en qué orden se los escriba, siguen representando el número 4622.
De hecho, fíjense que abajo de todo el 22, los símbolos del 1 y del 10 están en un orden diferente que los de arriba del 28, pero eso no afecta el número que está representado. Entonces podemos resumir que es un sistema de numeración no posicional aditivo. El sistema de numeración romano utilizado por el Imperio Romano se siguió utilizando en Europa durante varios siglos después de la caída del imperio y de hecho hoy en día todavía tiene ciertos usos, aparece en algunos monumentos, aparece en algunos relojes y también en algunos libros para indicar los capítulos e incluso también lo utilizamos todavía hoy en día para indicar siglos. El número de siglo es común indicarlo más con números romanos que con otro sistema de numeración. El sistema de numeración romano tenía un símbolo para el 1, para el 5, para el 10, para el 50, para el 100, para el 500, para el 1000. O sea, esencialmente era decimal de base 10, pero utilizaba también símbolos relacionados con el 5. O sea, podemos decir que era un sistema que utilizaba una base principal 10 con una base auxiliar 5. Justamente como todavía hoy en día lo utilizamos, el sistema de numeración romano es bastante conocido en la actualidad todavía. Es un sistema esencialmente aditivo, aunque en algunas circunstancias, para abreviar la escritura, hay algunas circunstancias, como digo, en las que algún símbolo resta. O sea, por ejemplo, vemos ahí cuando el símbolo del 1 está a la derecha del 5, está sumando y forma un 6. Cuando está a la izquierda, cuando el símbolo del 1 está a la izquierda, está restando y forma un 4. Pero esa es la única excepción. En general es un sistema totalmente aditivo y no posicional. Aunque los números tienden a escribirse de izquierda a derecha, de mayor a menor, si uno intercambiara el orden no debería haber, salvo por el tema de la resta, no hay cambio en el valor del número. O sea, podemos resumir diciendo que es un sistema no posicional, fundamentalmente aditivo, aunque a veces aparece una resta. La antigua China tenía los símbolos que estamos viendo a la derecha. Había un símbolo para el 1, para el 2, para el 3, para el 4 y así hasta el 9, un símbolo para el 10. Y el símbolo para el 20 en realidad no es un símbolo, es la escritura del 20, podríamos decir, combina el símbolo del 2 con el del 10, la del 30 combina el símbolo del 3 con el del 10, la del 200 combina el símbolo del 100 con el del 2 y así sucesivamente. O sea, esencialmente es un sistema en base 10. Vemos aquí de nuevo cómo efectivamente el símbolo del 500 surge, o mejor dicho, la escritura del número 500 surge de combinar el símbolo del 100 con el símbolo del 5. Y por ejemplo, el número 4359 se obtiene sumando la escritura del 4000 más la escritura del 300 más la escritura del 50 más el símbolo del 9. O sea, no es un sistema posicional porque si escribiéramos esos mismos símbolos en otro orden significaría el mismo número, pero es entonces de base 10, no posicional, aditivo, porque estamos sumando lo que representa cada escritura, y a su vez multiplicativo porque justamente el 500 se obtiene multiplicando el 5 por el 100. Hablaremos ahora de la numeración de la que utilizaban la civilización inca, una de las civilizaciones más importantes de América del Sur. Esta civilización representaba los números con quipus. Los quipus eran cuerdas donde hacían nudos. También había quipus no numéricos que no se han podido descifrar su significado. Vamos a hablar aquí de los quipus numéricos. De hecho, quipus significa nudo. Los nudos representaban lo que podríamos decir cifras. 5 nudos representaba la cifra 5, 6 nudos representaría, diríamos nosotros, la cifra 6, y así sucesivamente. Y cuando pasaban a 10 nudos, digamos, 10 nudos representaba un nudo en la parte superior. Es decir, era un sistema en base 10, posicional, como vamos a ver enseguida, de base 10. Vemos aquí, por ejemplo, la representación del número 658. Decimos que el sistema es posicional porque los 6 nudos de arriba representan un 600 justamente por la posición que ocupan. Esos mismos nudos escritos abajo de todos serían un 6. Arriba de todos es un 600. Para indicar lo que nosotros indicamos con la cifra 0, los incas dejaban el espacio vacío. Tenemos aquí, a modo de ejemplo de lo que acabo de decir, la diferencia entre el número 38, donde el 3 y el 8 están seguidos, digamos así, sin ningún espacio entre ellos, y la representación del número 308. El espacio que queda grande entre el 3 y el 8 indica que ahí hay un espacio vacío, no hay ninguna decena, digamos, son 3 que representan 300 y un 8 que representa 8 unidades, o sea, es el número 308 a la derecha y el 38 a la izquierda. Es decir, tenían la idea del 0, aunque no lo representaban con ningún símbolo en especial. Es decir, es un sistema de numeración posicional de base 10.
Otra civilización americana muy importante fue la civilización maya. Ellos tenían un sistema de numeración muy parecido al nuestro, solamente que en base 20 en lugar de base 10 como es el nuestro. Tenían un símbolo para el 0, que es una especie de concha marina, y porque es un sistema en base, así como el nuestro tiene 10 dígitos, el sistema de ellos tenía 20 dígitos. Uno de ellos es el 0. Los demás dígitos se escribían utilizando como base auxiliar la base 5. Un punto es el dígito 1, 2 puntos es el dígito 2, dígitos entre comillas obviamente. 3 puntos es el dígito 3, una raya es el dígito 5 y así sucesivamente. Ahí tenemos entonces en ese cuadro que estamos viendo abajo a la izquierda todos los dígitos de 0 a 19 y después a la derecha, ahora vamos a ver un ejemplo inmediatamente después, tenemos la escritura del número 20. El número 20 es el primer número de 2 dígitos en el sistema maya, así como el 10 es el nuestro. En el caso de ellos, insisto, es el 20. Ellos escribían, así como nosotros escribimos los números de izquierda a derecha, ellos los escribían de arriba a abajo. Tenemos ahí entonces lo que acaba de aparecer. Estamos viendo lo que sería el último número de 2 dígitos o de 2 niveles, que tiene como primer dígito y como último dígito el dígito 19, que es el dígito más alto. El número inferior representa 19, el superior representa 19 por 20. Entonces, por lo tanto, tenemos el número 399 traducido en nuestro sistema. El primer número, el número que sigue, que sería el primer número de 3 niveles, es el número 400, cuya representación estamos viendo ahí abajo a la izquierda. Otro ejemplo a la derecha, abajo a la derecha, es la representación del número 2420. Otro número, como vemos, de 3 dígitos o de 3 niveles. Tenemos entonces un sistema de numeración posicional de base 20 con un símbolo para el 0. En la Mesopotamia asiática se desarrollaron varias civilizaciones que tenían una cultura en común, por ejemplo las culturas sumerias, acadias, babilonias y asirias. Ellos utilizaban un sistema de numeración posicional de base 60, eso significa que necesitarían 60 dígitos, aunque en principio eran 59 porque al principio inicialmente no tenían un símbolo para el 0 que incorporaron posteriormente. Tenemos ahí entonces los 59 dígitos distintos de 0 que utilizaba el sistema de numeración mesopotámico, que utilizaba a su vez, así como el sistema maya utilizaba como base auxiliar el 5, en este caso para escribir los dígitos utilizan como base auxiliar el 10. Fíjense efectivamente cómo se van construyendo los distintos dígitos, de 10 en 10. Entonces tenemos un sistema de numeración posicional que utilizaba base 60, pero como base auxiliar para escribir los dígitos la base 10. Los mesopotámicos tenían entonces un símbolo para el 1 y un símbolo para el 10 para escribir los dígitos, y al principio no tenían un símbolo para el 0, y simplemente el contexto indicaba el valor que correspondería al número. Posteriormente, muy posteriormente, incorporaron un símbolo para el 0, lo cual evitó todas las ambigüedades en ese sentido. Tenemos aquí a modo de ejemplo la escritura del número 3645. Ellos escribían los números de izquierda a derecha, igual que lo hacemos nosotros hoy en día. No se sabe exactamente cuál es el origen de la base 60, porque utilizaban una base 60, pero hay una conjetura que lo relaciona con lo que comentábamos hace un ratito sobre la base 12. Recordemos que habíamos hablado de que la base 12 podía tener que ver con contar las falanges de una mano con el pulgar de esa misma mano. O sea, imagínense que con el pulgar de la mano derecha contamos las falanges de los otros 4 dedos de esa misma mano. Eso nos da 12. Si contamos de 2 en 12 5 veces utilizando los dedos de la mano izquierda, llegamos a 60. Es decir, el 60 sale de agrupar 5 docenas. Hoy en día todavía usamos en algunos momentos específicos la base 60, por ejemplo cuando contamos el tiempo, horas, minutos y segundos, o cuando medimos los ángulos en formas justamente sexagesimal. Por lo tanto, en resumen, el sistema de numeración mesopotámico era un sistema de numeración posicional de base 60 con 0. Hablemos ahora de nuestro sistema de numeración actual, que todos los historiadores coinciden fue creado en la India y fue después llevado al resto del mundo por los árabes. Por lo tanto, es por ese motivo digo que se lo conoce como sistema indo-arábigo. Es un sistema que utiliza la base 10, posicional, y tiene un símbolo para el 0. El primer registro escrito que se conoce del sistema de numeración indo-arábigo en Europa proviene de la crónica albelense escrita por el monje Vigila en el año 883,
Se trata de una crónica histórica de distintos datos de Europa y especialmente de España, donde aparecen justamente los dígitos del sistema de numeración indoarábigo, los estamos viendo abajo a la derecha, solamente que aparecen los dígitos del 1 al 9 y no el 0. O sea, en este caso el monje no introduce en su escritura el número 0. Pero el verdadero impulsor del sistema indoarábigo, que no solo explicó cómo se utilizaba, sino que además explicó sus ventajas sobre el sistema romano para hacer cuentas, el sistema romano era el que se usaba en Europa en ese momento, el mayor impulsor, como digo, fue Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, que explicó el sistema indoarábigo en su libro Libera Bacci, escrito en el año 1202. Aunque es verdad que en la escritura utilizamos el sistema de numeración indoarábigo, en la vida cotidiana utilizamos otros sistemas de numeración diferentes. Por ejemplo, tenemos palabras especiales para el número 2, como par, pareja, dúo, dueto, yunta. Se cree que eso proviene del hecho de que se tardó mucho tiempo en el concepto humano para abstraer el concepto del número 2, o sea, se tardó mucho en que la humanidad se diera cuenta de que dos cabras, dos vacas, dos piedras, dos personas tenían una característica en común, que era el número abstracto 2, y existían palabras para cada una de las distintas situaciones, para dos cosas de cada tipo, y eso se conserva hoy en día en muchos idiomas, en prácticamente todos en realidad. También en el comercio es muy frecuente utilizar la base 12, se venden o se compran muchos productos por docenas, probablemente porque tiene la ventaja de que es fácil fragmentar. El 12 tiene muchos divisores, entonces es fácil dividirlo en 3, en 4, en 6 partes, etc. Como ya dijimos, en algunas circunstancias utilizamos el sistema romano y también, por ejemplo, en la medición del tiempo y de los ángulos sexagesimales o los ángulos en el sistema sexagesimal utilizamos la base 60 que viene de los mesopotámicos. Y al hablar oralmente nombramos los números no tanto por su sistema de numeración posicional, sino más bien en una especie de sistema aditivo. O sea, no decimos 235 cuando leemos un número, sino decimos 235, sumando los valores más que diciéndolos posicionalmente como 235. Es decir, el sistema oral nuestro, la manera en que decimos los números, se parece más al sistema chino que al sistema indoarábigo. Espero que este video les haya resultado de interés. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima oportunidad.